de presentar a la persona que en esta noche, el predicador, que va a traer la palabra, que nos va a enseñar la vida de Jesús, de lo que pasó durante este tiempo, este día. Tal vez no precisamente como quisiéramos decir todo lo que está escrito, porque bueno, hay un tiempo límite, ¿no? Pero recibamos con este aplauso a nuestro hermano Roger Reynoso. Amén, gloria a Dios. Amén. Déselo fuerte al Señor, hermano. Gracias. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Quién está gozoso en esta noche, hermano? ¿No quiere salir uno de la presencia? Esa es mi agua, pastor. Esta es mi... Ya me voy a dejar sin gasolina. Amén. Ay, wow. Esta noche pues tenemos el privilegio de compartir la palabra, y créame que en lo que estábamos en medio de la adoración, en medio de la alabanza, el Señor hablaba a mi mente y a mi corazón acerca de muchas cosas, pero quiero que ores, cierre sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración breve. Padre bendito, mi Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por el privilegio, Padre, que tenemos de estar hoy reunidos para adorarte, exaltar tu nombre, Padre. Gracias porque sabemos que somos tierra fértil, Padre. Amén. Y que la palabra que hoy recibiremos, Señor, producirá en cada uno de nosotros conforme a lo que tú has establecido en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre. Te pido que seas tú hablando a través de mis labios, y que seas tú, Señor, glorificándote esta noche en cada uno de nosotros. Padre, creemos, Señor, en un antes y un después de recibir tu palabra, Señor, y después de haber estado en comunión con tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Pues haciendo un poquito de recuento de lo que el Señor me estaba mostrando en medio de la alabanza, traía a memoria muchas cosas a mi mente, y una de esas era: ¿cuál es el concepto que muchas veces teníamos de lo que era la Semana Santa, ¿verdad? De este tiempo en nuestras vidas? Muchos me dirán, yo pensaba en las torrejas. Otros me dirán, yo pensaba en el pescado forrado. Para los que somos de Centroamérica, creo que eso es lo que la religión nos enseñaba, ¿verdad? Y el día domingo no era otra cosa que pensar en ir a la playa y ir a disfrutar con la familia. En este país pues también hay una cultura de celebrar a un personaje, ¿verdad? Y se pierde el contexto de lo que es en realidad la Semana Santa, ¿verdad? Perdemos el concepto, perdemos realmente el rumbo de lo que el Señor quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto? Porque ha sido un privilegio el que el Señor pusiera esa inquietud en el corazón de los pastores para que tuviéramos este tiempo, esta semana, para que pudiéramos escudriñar la palabra y pudiéramos ver qué es lo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo realmente en estos días. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso lo fuerte, Señor. Y para los que estuvimos el domingo y estuvieron ayer presentes, yo estuve pues por medio de la internet conectado, escuchando un poco el mensaje de lo que la pastora compartía, y habló de muchos acontecimientos previos, ¿verdad?, a la persecución de Jesús en esta semana. Y en este día, casualmente, es un día muy marcado en la vida de Jesús, porque se le conoce como el día más doloroso para Jesús, porque este día se levantó contra él una persecución tremenda. Y lo irónico de todo esto es que los que levantaron esa persecución eran los principales de la sinagoga,
eran los ancianos, eran los conocedores de la ley, los que se levantaron en contra de Jesús, en contra de lo que Él representaba. Amén. Entonces yo leyendo la palabra y meditando en la palabra me daba cuenta de unos aspectos que se dieron en la vida de Jesús en este día. Y realmente fue un día donde hubieron muchas emociones entre medio del pueblo, entre medio de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y Jesús se vio envuelto en todas estas circunstancias. Quiero ser breve porque sé que el tiempo es corto y quisiera que usted y yo pudiéramos comprender algo esta noche. Y en Marcos, yo creo que esa no es la cita que le di al pastor Marcos, yo le di al pastor Mateo 21, ¿verdad, pastor? Mateo 21, ok. Y yo tengo también en Marcos 11, 27, 33, es lo mismo, es la misma declaración de la palabra, solo que está en un libro diferente. Una está en una narración en Mateo y la otra está en Marcos. Para el que trajo su Biblia puede buscar cualquiera de las dos. Mateo 21, 23 al 27. Puede buscar usted ahí, Mateo 21, del 23 al 27. Y también ese mismo texto usted lo puede encontrar en Marcos 11, 27, 33. ¿Verdad? Estos son los textos que se repiten en los diferentes libros. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer Mateo 21 para que no nos perdamos. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba, ¿verdad? En medio de eso se acercaron estos personajes a Jesús, dice, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Esa frase no le suena a usted cuando usted está haciendo algo para el Señor y le dicen: ¿con qué autoridad usted anda haciendo esto? ¿Verdad? Y empiezan a cuestionar, ¿verdad?, lo que estamos haciendo para el Señor. Y eso no es otra cosa que la misma obra del enemigo tratando de opacar la obra de Dios. Amén. Amén. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice: ¿y quién te dio esta autoridad? Verso 24. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Miren lo que Jesús le está respondiendo a estos hombres, ¿verdad? Y él les hace esta pregunta: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Estos buscaban cómo acusar a Jesús, porque ellos querían aprenderle en algo para echarle mano, dice la palabra. Y miren lo que sigue diciendo la palabra. Dice: ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no creísteis, ¿verdad? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y todo esto, estos personajes lo estaban haciendo porque estaban buscando cómo echarle mano a Jesús, pero no querían hacerlo evidente. Cuando oraba hermana Norma, ella oraba sobre reprendiendo el espíritu de religiosidad, y eso me pegó, y realmente veía yo esto en esta situación.
había un espíritu de religiosidad que no les permitía ver la gloria de Jesús, ¿verdad? Que sentían ellos una amenaza por lo que estaba pasando con Jesús, ¿verdad? Y entonces realmente ese espíritu de religiosidad es el que nos ha invadido por muchos años y no nos ha permitido ver realmente lo que es la celebración de esta semana en nuestra vida. ¿Qué conmemoramos esta semana en nuestra vida? ¿De qué se trata esta semana en nuestra vida? Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces realmente yo veía todo esto y empezaba a meditar y me daba cuenta de que lo que buscaban era aprender a Jesús, meterle mano, como decimos por ahí, ¿no? Estaban buscando la forma de cómo hacerlo caer en una situación donde él no tuviera cómo liberarse. Pero sabemos que Jesús siempre estaba dispuesto a responder a todo lo que estos hombres querían hacer con Jesús. Y me llamaba la atención porque ellos buscaban desacreditar el poder de Jesús, ¿verdad? Buscaban desacreditarlo, buscaban hacer de menos lo que Jesús estaba haciendo. Y me llama la atención porque más adelante, como decía la pastora, si nos ponemos a leer todos los textos, esto es largo, pero quiero resumir algo. Me llama la atención que en el proceso de querer aprender a Jesús, aún hasta los que eran enemigos se hicieron amigos con tal de un fin común: aprender a Jesús. Imagínense que habían personajes dentro de la cultura judía, habían diferentes sectores dentro de la iglesia que tenían desacuerdos entre ellos, pero con tal de aprender a Jesús se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Imagínense cómo el enemigo muchas veces obra de tal manera que con tal de destruir la obra que Jesús está haciendo en su vida o en mi vida, se juntan muchas cosas que no tienen nada que ver con tal de traer esa destrucción a nuestra vida. Y lo vemos aquí en la vida de Jesús en este día, y me llama la atención en Mateo 22, del 15 al 22. Vamos a leer Mateo 22, del 15 al 22. 22 o 21. Sí, Mateo 22, del 15 al 22. Ellos buscaban cómo aprender a Jesús. Buscaban la manera de hacerlo caer en una situación donde ellos pudieran acusarlo. Y mire lo que dice la palabra en este versículo. Dice: la cuestión del tributo. Le llevaron y le empezaron a presentar muchas situaciones con tal de hacerlo caer. En este proceso se unieron los fariseos, los romanos, los rodianos, los saduceos, los religiosos liberales. O sea, se unieron todos estos personajes con tal de ver cómo hacían caer a Jesús. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro. Lo reconocían como maestro. Miren cómo es a veces la hipocresía que muchas veces se mueve a través de ciertas declaraciones. Estos hombres querían aprender a Jesús, querían hacerle una maldad a Jesús, pero aún entre eso usaban términos de autoridad en ese momento, y le dicen, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios,
y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, le dicen ellos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Verdad? Y mira lo que Jesús le responde. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le respondieron, ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y mira lo que sigue diciendo. Le dijeron, del César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué me llamaba la atención este versículo? ¿Y por qué hacía yo el comentario de qué era para nosotros antes esta semana? Era otra cosa y no celebrar a Jesús, ¿verdad? Era la comida, el descanso, las vacaciones, el relax. Eso era, pero realmente no era celebrar a Jesús. Y eso es lo que hoy usted y yo tenemos que entender, que nuestra vida gira alrededor de Jesús, alrededor de lo que Jesús representa para cada uno de nosotros. Entonces Él les está resumiendo esto, ¿verdad? Y les dice, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. O sea, ya no tuvieron cómo acusarlo. Entonces muchas veces en el mover de la iglesia como tal, a veces hemos visto que se pierde el proceso, el rumbo de todo lo que representa la vida de Jesús. Porque nos maravillamos de la vida de Jesús, sí, de los milagros, de que le dio de comer a muchos, de que sanó a muchos, de que liberó a muchos, ¿verdad?, de opresiones demoníacas, y nos maravillamos, y no está mal. Es una realidad de lo que Jesús hizo. Pero realmente todo esto es alrededor de Jesús. Amén. Alrededor de lo que Jesús representa para cada uno de nosotros. Y fíjense que queriendo acusar a Jesús, fueron todos estos personajes y mandaron cada uno a su discípulo con una historia diferente con tal de hacerlo caer. Y entonces en un momento Jesús les habla acerca de algo porque querían acusarlo. Y eso lo vemos aquí mismo en Mateo 22 del 34 al 40. Y esto está hablando del gran mandamiento, ¿verdad? El gran mandamiento. De eso habla aquí la palabra. Hasta de esto les habló Jesús, porque hasta en eso lo querían tentar. Se andaban buscando cualquier método para hacerlo caer. Miren lo que dice la palabra en Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, o sea, ya llevaban un récord ahí, o sea, que estaban apostando a ver quién hace caer a Jesús, a ver quién destruye la obra de Jesús. A veces vemos eso en nuestra vida espiritual. A ver cuánto dura. Le doy una semana, le doy 15 días, un mes, le voy a dar 6 meses. Y estamos apostando a ver en qué momento cae el hermano. ¿En qué momento? En vez de alegrarnos, porque aquel que estaba muerto, dice la palabra, hoy es vivo. Amén. Eso lo puede decir. Y hablo de esto porque imagínense que le pasó a un hermano de sangre.
al hijo pródigo, al hermano del hijo pródigo le pasó. Él se sintió mal cuando su hermano regresó a casa. Y empezó a acusar y empezó a decirle al papá, ¿y por qué le das esto? ¿Por qué le das lo otro? En vez de alegrarse, porque su hermano regresó a casa. Entonces muchas veces, ¿por qué digo esto, mi hermano? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted y yo debemos de alegrarnos por el hermano que vuelve a casa. Amén. Alegrarnos por eso. Y que no nos entre este espíritu de apuesta, apostando, ¿verdad? A ver si sí o a ver si no, ¿verdad? Entonces realmente, mire lo que pasaba en la vida de Jesús y estos personajes queriendo hacer caer a Jesús. Dice, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y a uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, óigalo otra vez, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le responde, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y le sigue diciendo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. De esto depende, dice. No solo de amar a Dios, mi hermano, sino a amar a aquel al que vemos. ¿Y por qué, meditando en esto, me daba cuenta que muchas veces nos cuesta realmente amar al prójimo? Imagínense cómo Jesús nos amó. Definitivamente, si usted se pone a leer el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de todo lo que Jesús tuvo que soportar antes del Calvario. Nos enfocamos en el Calvario, nos enfocamos en la golpiza, nos enfocamos en que le pusieron una corona de espinas, que le quitaron las ropas, que lo crucificaron a la par de dos ladrones. Pero antes de eso, Jesús tuvo que pasar muchas cosas. Muchas cosas. Y a veces nosotros, para llegar a una relación espiritual con el Señor, tenemos que pasar muchas cosas. Tenemos un proceso, ¿verdad? Muchas veces las personas lo ven a usted y a mí, tal vez una palabra un poco religiosa, consagrados, ¿verdad? Porque nos ven sirviendo, nos ven asistiendo a la iglesia, nos ven haciendo la obra del Señor, de alguna u otra forma, ¿verdad? Y ven esa parte, pero no han visto el proceso, ¿verdad? Entonces nosotros vemos muchas veces el final de la historia de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces no nos damos cuenta del proceso antes de, ¿verdad? Y tal vez adelantándome un poco a esto, en la vida de Jesús, pero me llama la atención todo esto porque estas personas se juntaron para tratar de hacer quedar mal a Jesús, de aprenderlo. Wow. Mire lo que dice la palabra en Marcos 12, esa no se la di al pastor, creo. Marcos 12, del 1 al 12. Marcos 12, del 1 al 12. Gloria a Dios. Mire lo que pasaba con Jesús. Aquí la palabra nos habla de los labradores malvados. Mire lo que dice. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas
esto, ¿verdad? Dice, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero aprendiéndole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. O sea, ya no les bastó solo golpear, a este ya lo mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Miren cómo la maldad del ser humano va en aumento. Al principio los golpeaban, los regresaban con las manos vacías. Ya aquí en este punto ya golpeados y matados. Miren cómo la maldad del hombre va en aumento. Y dice, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Mas aquellos ladrones dijeron entre sí. Oiga lo que está, aquellos ladrones. Perdón, labradores, sí, perdón, ya yo me estoy yendo ya del punto, perdón. Entonces, mire lo que dice la palabra, dice, me quedé en el verso 7, ok. Mas aquellos labradores, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún está escritura, habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Por qué me llamaba la atención esta parábola? Porque realmente Él está hablando ahí de Él. Jesús está hablando de Él y de los profetas que vinieron antes de Él. Y aquí le está hablando a estos personajes que lo querían aprender, ¿verdad? Mire cómo termina la palabra. Dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. O sea que Él les está diciendo esta parábola para que ellos entiendan que lo que ellos están dispuestos a hacer es a matar al hijo, porque por eso lo querían aprender, porque Él decía que Él era el Hijo de Dios, que Él venía a salvar la humanidad. Amén. Y por eso es que ellos se ensancharon contra Jesús y contra su obra. Y por eso me llamaba la atención esta parábola, porque la maldad de ellos fue creciendo a tal grado que al final ya no solo querían callar a Jesús, lo querían matar. Entonces imagínense cómo fue la maldad del hombre en aumento. Y lleve esto a este tiempo. Cuando usted ve la obra de Dios,
hoy en día ya no solo quieren callar la obra de Dios, la quieren matar, la quieren destruir. El enemigo está dispuesto a eso y usa personas, le trae la influencia al corazón de las personas para destruir la obra de Dios, para destruir lo que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida. Y me llamaba la atención todo esto en la vida de Jesús, porque vemos cómo hay persecución de la iglesia. Eso no es nuevo. A veces nos sorprendemos. A veces nos sorprendemos porque la iglesia la están persiguiendo. Pero eso no es nuevo, mi hermano. Esto viene de años. Lo importante aquí es entender qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo, para que la obra de nuestro Señor Jesucristo permanezca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es dejar que Dios actúe en nuestra vida, que Él nos cambie, que Él nos transforme, que Él haga con nosotros conforme a su propósito. Déselo fuerte al Señor. Amén. Y este tiempo es algo, como yo digo, muchas veces es la excusa perfecta que Dios tiene para reunirnos, para poder adorarlo, para poder exaltarlo, para poder aprender de su palabra y de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Así que muchas veces los compromisos, muchas veces las situaciones que están alrededor de nosotros nos complican el poder venir al templo, el poder dedicar un tiempo al Señor, al servicio, a todo lo que el Señor representa para nosotros. Pero como decía la pastora al principio, que el Señor iba a enviar una palabra para inquietar nuestro corazón. Y yo creo que lo que el Señor quiere plantar hoy en nuestro corazón, como lo plantaba en el mío, es que debemos realmente valorar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y en la vida de nuestro hermano. Amén. Amén. Déselo fuerte al Señor. Y que podamos nosotros dejar de apostar sobre lo que está pasando, mi hermano. Dejar de apostar, sino que al contrario, pedir que el Señor siga transformando la vida de esa persona y de nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre bendito, mi Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por lo que tú has sembrado en nuestro corazón, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, produciendo en cada uno de nosotros conforme a lo que tú tienes establecido para nuestra vida, Padre. Yo sé que este día no ha sido casualidad que tú nos has permitido estar en este lugar, sino que a ti te ha placido, Señor. Nos hemos gozado, Padre, en tu presencia, en la adoración, en todo lo que tú representas para nosotros, Padre. Gracias por la instrucción de esta noche. Gracias por la oportunidad que tenemos esta semana, Señor, de poder traer a memoria todo lo que tú hiciste y todo lo que tú representas, Señor, para tu iglesia, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.